Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy jugaremos contra los Bucks. Espero que os guste y allá vamos. Visualize a win tonight. Then go out and take it. The other team's already worried about stopping you, MP. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Bonita época del año en la que estamos para presentarles toda la acción de la NBA. Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y yo, Sixto Miguel Serrano, aprovechamos para desearles felices fiestas aquí en 2K Sports. Tenemos tiempo para ver los quintetos iniciales. Este partido promete ser muy interesante. Con el debido respeto, Jorge, este es un partido que deberían ganar aunque jugaran fuera, y están jugando en casa. Sin duda, Anthony, es evidente que son los favoritos. Esperamos que sea un partido igualado, pero lo cierto es que no parece muy probable. Los Bucks ganan el salto inicial. Posición exterior para Kuzma. Otra vez el Lillard. Entra desde larga distancia. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. El balón le llega a Pitt. Saca a la derecha. Desde casi 4 metros. Y entra el tiro. Anota con tanta facilidad, es un gran activo a la hora de atacar. Y aquí está Antetokounmpo. Es uno de los anotadores más regulares de la liga. Promedia unos 25 puntos y medio por partido. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Triple en Pitt. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Eso es, hay que aprovechar los espacios que te concede la defensa. Trent en el exterior. Otra vez Antetokounmpo. Kuzma. Por la derecha Lillard. Decide tirar. Consigue su segunda canasta con su tercer tiro. Se ha puesto en 2 de 3. La asistencia ha sido perfecta. Y le toca a Chicago. El balón le llega a Buseli. White. Adentro. Otra vez Vucevic. Fuera en la banda izquierda. Dosun. En pico en el balón. Vuelve a levantarse. Parecía que no iba a entrar, pero es canasta. Y estamos en el primer cuarto, 2 minutos jugados. Lillard con el balón. Tiene al defensor muy cerca. Al interior. Kuzma. Sacan para Antetokounmpo. No anota de 3. 3 contra 3. Giannis Antetokounmpo roba la bola. Corren al contraataque. Lillard, le ha caído el gorro.
Ya se han jugado poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Primera asistencia. Un gran pase el de esta jugada. Aquí tenemos a Lillard. Lleva 5 puntos en el partido. Mira el aro. Y esa tampoco le entra. Lillard. Los Bulls van ganando. Le toca defender ante Antetokounmpo. Ha desaprovechado esa ocasión de rematar el contraataque. Este tipo de jugadas no puedes fallarlas. Y la canasta es de Lillard. Es uno de esos tiros con los que se encuentra tan cómodo. En ataque los Bulls. El balón le llega. Tiene el balón Vucevic. López en defensa. Gran acción defensiva, estuvieron muy contundentes en la zona. Kuzma. Ese rebote es para Dosum. En con el balón. Cubierto por Lillard. Ya han transcurrido poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. Clava el triple. Excelente triple. No me explico cómo ha logrado lanzar ese tiro. Estaba seguro de que la jugada iba a terminar en tapón. Había mucha diferencia de altura en ese emparejamiento, Jorge, pero ha sabido buscar el hueco para soltar el tiro. Lillard con el balón. Lleva 7 puntos en el partido. Triple va. Y el rebote es para Chicago. Las cosas no le salen este cuarto. Buseli. La saca para White. Segunda opción en este ataque. Vale el tiro. Aquí tenemos a Lillard. En ataque está dejando huella. Ahora mismo promedia unos 19 puntos por partido. Lillard con el balón. Pierden por 7. Está claro que no van a perdonar ni un rebote. Sí, ya están con +5 en el diferencial del primer cuarto. Hay que aplaudir su compromiso. Aquí tenemos a White. Tiene mucho peso en el ataque del equipo y promedia unos 11 puntos y medio por partido. No podían haber comenzado mejor en ataque. Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja. Están anotando con confianza. Antetokounmpo en el exterior para detener la mala racha. ¡Otro fallo! Después de solo un cuarto de juego, el marcador muestra una gran diferencia. Juegan los Bulls, van 10 arriba. Enseguida conectamos otra vez desde el United Center. Comienzo el segundo cuarto desde el banquillo. Dominador claro. Veremos si eso cambia en el segundo. Los equipos van a introducir cambios. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Para los que se incorporan a esta retransmisión, estamos en el minuto 2 y medio de este segundo cuarto. El balón le llega a Collins. Roba ese balón Collins. Esa cuenta. Segunda canasta de 4 intentos. Están dominando de cabo a rabo. Están siendo muy completos, lo que les permite seguir sumando puntos. Y aquí está López. El rebote será de Collins. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Segunda asistencia. Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Trent, cubierto por Embiid. Posición exterior para Kuzma. Antetokounmpo en el exterior. Solo 5 segundos en el reloj. Falla Lillard. Mantienen una ventaja muy cómoda. Han controlado el partido con tranquilidad. Y lo han conseguido gracias a los rebotes, Anthony. Han establecido el tono con el que están jugando este partido. ¡Esa vale! Un gran cambio de dirección que le ha permitido crearse espacio para anotar. Y le ha pillado a pie cambiado y le ha dejado atrás. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Lillard.
Y fallan una y otra vez. Está claro que su rendimiento de hoy es una de las razones por las que van perdiendo. El balón le llega a Buseli. En la banda. A la zona. Collins. Posición exterior para Kuzma. De 3 puntos. ¡Vale el triple! Da igual quién sea tu hombre, con esa defensa no puedes ganar nunca. Se están escapando en el marcador. La única duda es a cuánto ascenderá la ventaja al final. El balón le llega a la zona. Giddy. Es canasta. Tercera asistencia. Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. Anthony, va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a tirar desde lejos. Pase de Kuzma. Assist from Damian Lillard. La juega Giddy. Si analizamos su aportación ofensiva, promedia casi 8 puntos por partido. 4 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Empi con el balón. Defendido de cerca. Triple gol. El rebote será de Kuzma. Antetokounmpo en el perímetro. Dominantes en esta primera mitad. No han dejado al rival acercarse en el marcador. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 16. Regresaremos después de la pausa para seguir con la segunda parte. Tenemos por delante la segunda mitad del partido y la verdad es que hace falta una buena remontada para que podamos ver algo reñido. Y como no pase pronto, Embiid está marcando la diferencia en este partido. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Empiezo el tercer cuarto desde la pista. White con el balón. Saca a la derecha. Con el bloqueo Vucevic. Dosunmu. El rebote cae en las manos de Brook López. El balón le llega a Lillard. Anota el triple. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. White por la derecha. Vucevic. Le han hecho falta durante el tiro. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado 5 canastas seguidas en la pintura. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. At the line for Chicago, Nikola Vucevic, shooting 1. Aquí tenemos a Antetokounmpo. Lleva 5 puntos en el partido. López. Le toca defender a Vucevic. López falla. Y le toca a Chicago. Han tenido 19 puntos de ventaja. Canasta de Embiid. Salta a la vista lo que están intentando. Llevan 5 canastas seguidas desde dentro. Y si la defensa no les para, que sigan. Están consiguiendo tiros ideales. Lillard en el exterior. El balón le llega a Antetokounmpo. Otra vez el Lillard. Falla desde el exterior. Ataque rápido. Buseli. Cuarta asistencia. Y ha sido de Embiid.
Una transición agresiva. Me gusta que hagan lo posible por llegar hasta el aro. Lillard con el balón. Cubierto por MP. ¡Lo necesitan! Chicago captura el rebote. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. Se juega el triple. Ese rebote es para Antetokounmpo. Trent en el exterior. Le llega el balón a López. Kuzma opera por la izquierda. Trent en el exterior. De 3 puntos. Este tiro lo falla. White en el exterior. Vucevic usa el tablero para anotar la bandeja. La charla del entrenador va a ser tremenda en el próximo tiempo muerto. Han encajado 3 canastas seguidas en la zona. Ya sé que es de perogrullo, pero toda defensa comienza por no permitir canastas fáciles. Pero su rival está tirando muy cómodo desde la pintura. Los Bucks piden tiempo muerto. Ambos equipos van a hacer cambios. El entrenador me sustituye. Chicago pide un tiempo muerto. Timeout for the Bulls. Let's hear it for all our dancers. Collins en el exterior. El balón le llega a Ball. Al centro. En pico en el balón. Cubierto por Trent. 2 minutes remaining in the Y game. aquí está Vucevic. La juega Collins. 3 en el reloj de posesión. Pero lo recuperan. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Third personal foul. Fourth team foul. At the line for the Bulls, Nikola Vucevic. 2 shots. Shoot 2. El primero acaba dentro. Y entra el segundo, así que convierte los 2. Ahora juegan los Bucks. Tira de 3 en Lillard. Convierte el triple. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de 3. El balón le llega a Jones. A la zona. Embiid. Anota la bandeja gracias a la asistencia. Pases de estos le hemos visto a montones. Estamos en el último cuarto y ya hemos dejado atrás 3 minutos y medio del mismo. Lillard con la bola. El tiro de 3 no alcanza el objetivo. Embiid. Da un bote alto y acaba entrando. Juegan los Bucks. Antetokounmpo. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. First team foul. Shooting for Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. Taking 2 shots.
Y convierte el primero. Van a hacer un cambio los Bulls. Anota 1 de 2 esta vez. No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto. Necesitan todos los puntos. A la zona. En pie, cubierto por Lillard. Habilidad GOAT activada, grandes brincos. En pie en el poste bajo. Cubierto por Lillard. Segunda opción. Es buena. Quinta asistencia. Ya solo queda mirar cómo pasa el tiempo. Sí, esta vez no habrá final emocionante. Posición exterior para Kuzma. La clava desde lejos. La juega en pie. Al interior. Collins en el poste. Contra López. Bloqueo. Ball prueba con un triple. Enchufa de 3 puntos. Otra canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. Lillard con el balón. Casi no tiene espacio. Toca la parte frontal del aro y entra. En pie, cubierto por Lillard. En pie. No acierta. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Y el resultado del partido nunca estuvo en entredicho. Esta noche sin duda han dado lo máximo. En cuanto se fueron en el marcador, no aflojaron y se aseguraron de que no los alcanzaran. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra! Ganamos el partido por una diferencia de 31 puntos. Mi resumen personal es de 14 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, un 67% de triples y una calificación de A-. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Okay then, that's how we stand on business. Seis victorias consecutivas.